Hoy vamos a sumergirnos en un territorio fascinante y perturbador, la filosofía de lo siniestro. Un concepto que nació en la psicología y fue explorado por Freud, que se expandió a la literatura, al cine y al arte, y que hoy sigue teniendo una fuerza increíble en la cultura popular, sobre todo en una época como Halloween. Lo siniestro no es simplemente el miedo a lo desconocido, es algo más sutil y precisamente por eso más inquietante. Es lo familiar que de repente se vuelve extraño. Aquello que debería resultarnos seguro, cotidiano, confiable, pero que se transforma en un reflejo distorsionado, en una sombra, en un doble inquietante, en un mal viaje. Freud escribió un ensayo muy conocido llamado Lo Inquietante. Está traducido de alemán, pero no te voy a venir a pronunciar alemán aquí, ¿ok? Lo que sí te puedo decir es que fue escrito en 1919 y está disponible igual ahí si lo googleas, ¿no? En dicho ensayo, él analizó cómo ciertos elementos narrativos o experiencias producen esa sensación como tipo de incomodidad. Los dobles o doppelganger, los muñecos, autómatas, las casas embrujadas, los espejos, los objetos que parecen cobrar vida. Lo siniestro, según decía Freud, es el retorno de lo reprimido. Todo aquello que la cultura, la moral o incluso nuestro propio inconsciente han tratado de enterrar regresa de repente bajo una máscara y cuando vuelve lo hace con un poder inquietante. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a confrontar lo que no queremos ver. La idea puede sonar un poco abstracta, pero se hace concreta con ejemplos inmediatos. Un muñeco que imita demasiado bien la forma humana, por ejemplo, o las muñecas esas viejitas que tenían casi todas las abuelitas, con ojos de vidrio que si te movías parecía que los ojos te seguían, o nuestra casa, un espacio que se supone debería ser íntimo, debería protegernos, pero que se vuelve escenario de apariciones. Otro ejemplo muy común también podría ser los reflejos en el espejo, que mientras más tiempo te quedas viendo, tu propio reflejo se va distorsionando, se manifiesta una versión extraña de nosotros mismos. Todo eso podría considerarse manifestaciones de lo siniestro, lo que es familiar pero se revela como extraño. La literatura del siglo XIX jugó un papel fundamental en darle forma a este concepto. E.T.A. Hoffmann, por ejemplo, escribió El hombre de arena, donde aparece la muñeca autómata Olimpia, que genera una confusión entre lo humano y lo artificial. Esa frontera borrosa entre lo vivo y lo inerte es uno de los núcleos de lo siniestro. Edgar Allan Poe, uno de mis escritores góticos favoritos, exploró obsesivamente el retorno de la muerte en relatos como Ligeia, espero haberlo pronunciado bien, o La caída de la casa Usher. Mary Shelley con Frankenstein creó quizá el doble siniestro por excelencia, un cuerpo hecho de fragmentos humanos, animado por la ciencia, pero al mismo tiempo incapaz de ser plenamente humano. Lástima que la cultura pop ha deformado un poco la novela e incluso ridiculizado en algunos casos, siendo que es una novela con mucha profundidad, podría decir hasta existencialismo. Y más adelante, Bram Stoker con Drácula, el vampiro más famoso de la cultura pop hasta la fecha. Está también Lovecraft con sus horrores cósmicos. La neta no lo he leído mucho, pero pues es uno de los más populares también. Y precisamente sus horrores cósmicos llevaron lo reprimido más allá de lo humano. Lo hicieron monstruo, epidemia, sombra universal. Pero para entender lo siniestro no basta con quedarnos en lo narrativo. Es crucial pensar cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Neurológicamente, el miedo es una respuesta adaptativa del sistema nervioso central. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria, no importa, se activa la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra en el sistema límbico. La amígdala procesa la emoción de peligro y envía señales al hipotálamo y al tronco encefálico. Ahí se desata la famosa respuesta de lucha o huida. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan, se libera adrenalina y cortisol. Algo similar pasa de hecho también con este rollo de los celos, una respuesta ante lo desconocido. Hay una relación ahí entre el miedo, obviamente, pues, ¿no? El miedo y los celos. Y este mecanismo, ya descrito en el siglo XX por Walter Cannon con el concepto de fight or flight, fue clave en nuestra evolución. Sin miedo, nuestros ancestros no habrían sobrevivido lógicamente a depredadores y mucho menos a entornos hostiles. El miedo hace que te pongas trucha. Precisamente por eso a mí
mí me atrae todo este rollo de las películas de terror, los libros de terror, lo gótico. Siento que es una emoción extremadamente humana. Estudios más recientes con nombres de personalidades que yo no sé pronunciar, pero te los voy a dejar aquí en pantalla, han demostrado que el cerebro tiene rutas rápidas y lentas para procesar el miedo. Una rápida desde el tálamo a la amígdala, si no me equivoco, que dispara reacciones inmediatas, y la otra más lenta, que analiza con detalle lo que estamos percibiendo. Lo interesante es que lo siniestro no provoca un miedo simple y directo como ver un león en la selva. Provoca algo más ambiguo: inquietud, desasosiego, fascinación mezclada con rechazo. Y eso tiene que ver con cómo el cerebro procesa la ambigüedad. Lo siniestro activa no solo la amígdala, sino también regiones como el córtex prefrontal y la ínsula, asociadas con la incertidumbre, el asco y la autorreflexión. No es el mismo circuito que se activa ante una amenaza clara, pues. Es un circuito que se activa cuando no sabemos exactamente qué estamos viendo. Y aquí entra un concepto contemporáneo muy importante y que se ha hecho viral en redes: el Uncanny Valley o el Valle de lo Inquietante. Fue formulado en 1970 por Masahiro Mori, un ingeniero japonés, y sostiene que cuando un objeto no humano como un robot o una figura digital, algo antropomorfo, se parece demasiado a un humano, pero no lo suficiente como para ser idéntico. Nos resulta inquietante, perturbador. Como te digo, ese concepto hoy se ha popularizado en redes sociales, sobre todo con figuras digitales, inteligencia artificial. De hecho, se hizo algún trend que yo recuerde hace unos meses con puro maquillaje. Un chorro de artistas de maquillaje hacían arte específicamente con este rollo del Uncanny Valley, ¿no? También están los avatares hiperrealistas que parecen demasiado humanos y generan incomodidad. El Valle de lo Inquietante es en el fondo una extensión tecnológica de lo siniestro freudiano, lo casi humano que nos devuelve la sospecha de que no todo está bajo nuestro control. La cultura también está llena de ejemplos. Están las muñecas que hablan, los robots de aspecto humanoide, los deepfakes en las animaciones de CGI, que son demasiado realistas. Todo eso produce la sensación de que algo está mal, aunque no podamos definirlo. A veces sientes raro, no se puede ni siquiera describir lo que estás sintiendo cuando ves ese tipo de productos. Pero es porque neurológicamente nuestro cerebro está entrenado para reconocer rostros y microexpresiones. Cuando algo no cuadra, cuando los ojos parpadean raro o la sonrisa es demasiado rígida, se activa la alerta. Estamos frente a lo siniestro en versión digital. Hoffman, Poe, Shelley, Stoker y Lovecraft ya los mencionamos. Henry James nos dejó otra vuelta de tuerca, donde la ambigüedad de si los fantasmas son reales o producto de la mente de la institutriz genera lo siniestro. Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, que convirtió un cuadro en un doble corrupto del alma de su protagonista. No sé si podría entrar Kafka aquí con su Metamorfosis, que ya le hice una reseña aquí mismo en el canal de YouTube. Kafka llevó lo siniestro al terreno de lo absurdo. Un hombre que despierta convertido en un insecto, lo cotidiano, trastornado. No sé si lo puedo meter aquí, pero pues vamos a hacer como que sí, porque pues me gusta mucho Kafka. El cine también amplió este catálogo con un lenguaje propio. El expresionismo alemán fue pionero sobre todo. El gabinete del Dr. Caligari en 1920, con sus decorados distorsionados, creó un mundo visual siniestro. Nosferatu, la versión no autorizada de Drácula en 1922, convirtió al vampiro en ícono cinematográfico. Más tarde, Alfred Hitchcock exploró lo siniestro de lo psicológico en Psicosis, una de las películas más famosas de él, si no es que la más, con La casa, La madre muerta y el doble de la identidad de Norman Bates. Stanley Kubrick en El Resplandor hizo de un hotel un espacio de terror, dentro y fuera de la filmación. David Lynch con Twin Peaks, que lo crean o no, estoy empezando a ver la serie. Así es, amigos, estoy muy atrasada, pero pues
como la estoy empezando, pues obviamente la tenía que mencionar. Y más recientemente, el cine de terror contemporáneo ha encontrado en Lo Siniestro un recurso central también. Podría, por decir algunos nombres, no sé si Hereditary, Midsommar, de Ari Aster, The Witch. The Witch está buena también. El Faro. Todas esas películas juegan con lo reprimido, con lo familiar, vuelto extraño. Eso de Stephen King y sus adaptaciones convierten a un payaso infantil en una pesadilla. Candyman mezcla urbanismo, raza y mito siniestro. El Exorcista de 1973 fue un parteaguas también, mostrando cómo lo religioso y lo corporal se convierten en un terreno de lo reprimido. Hellraiser, una película que le daba mucho miedo a mi jefe cuando estaba chiquito. Él me dio esa información. Pues llevó el sadomasoquismo y el dolor al terreno del horror cósmico. Y los ejemplos siguen. Está El Cisne Negro, Coraline, La Puerta Secreta, La Mosca de Cronenberg, Alien, El Sexto Sentido, Los Otros, Saw, Mártires. Son un chorro de los que se me vienen a la mente ahorita. La Casa de los 1000 Cadáveres. 1000 eran, ¿no? Pues todos estos títulos con sus estilos muy diferentes vuelven a un mismo punto. Lo que debería ser seguro y confiable, cotidiano, se distorsiona. Entrando ahora al terreno de lo antropológico, Halloween como ritual cultural explota precisamente este retorno de lo reprimido. Cada 31 de octubre lo que normalmente intentamos ocultar, la muerte, los cadáveres, la oscuridad, se exhibe y se celebra, cosa que a la mayoría de góticos les caga, pero pues bueno. Vampiros, zombies, brujas y fantasmas desfilan por las calles como disfraces. Las casas se decoran con telarañas, lápidas falsas, esqueletos sonrientes. El miedo se convierte entonces en un espectáculo colectivo. Freud diría que el trauma se elabora simbólicamente. Es precisamente en Halloween cuando lo que debería de producir terror se transforma en un ritual festivo. Si contrastamos todo eso con el Día de Muertos en México, encontramos un matiz un poco distinto. Halloween convierte la muerte en un espectáculo siniestro. El Día de Muertos lo convierte en una presencia un poco más íntima, pero al mismo tiempo alegre. Altares, flores de cempasúchil, fotografías, pan de muerto, calaveritas de azúcar, ya se me antojó todo, todas las ofrendas. También que recuerdan a los muertos como parte de la familia. Aquí no se trata tanto de asustar, sino de convivir con la memoria. Mientras que Halloween explota lo reprimido en clave un poco lúdica, el Día de Muertos lo integra en lo cotidiano y en lo festivo también. Ambas celebraciones muestran cómo la cultura transforma lo macabro en ritual, pero lo hacen de maneras diferentes. Una desde lo espectacular, otra desde lo entrañable. El arte, por su parte, pues también nos da claves. En el barroco, las vanitas eran cuadros que mostraban calaveras junto a objetos de lujo, como recordatorio de la fugacidad de la vida. Goya, en sus pinturas negras, nos confrontó con lo grotesco y lo oscuro de la condición humana, una temática que a mí me encanta. Georges Bataille, uno de mis eruditos favoritos. Como dato curioso, si ustedes quieren saber más curiosidades mías, ustedes googleen Georges Bataille y van a entender por qué me encanta tanto ese vato. Pero bueno, en el siglo XX, Bataille teorizó sobre la fascinación por la violencia, la putrefacción y el erotismo como experiencias límites que nos conectan con la muerte. Ahora llegamos a un punto crucial de este ensayo audiovisual. La relación entre el miedo y el placer es un tema de análisis que a mí me fascina como no tienen una puta idea, gente. Neurológicamente, ambos comparten circuitos similares, tanto el miedo como el placer. Ambos activan la amígdala, el núcleo accumbens y el sistema dopaminérgico. Por eso una película de terror puede producir adrenalina comparable a una experiencia sexual muy intensa. Estudios de Ken Berich de la Universidad de Michigan muestran cómo el cerebro no distingue tan claramente entre estímulos de miedo y de placer porque ambos generan estados de excitación fisiológica. La pornografía, por ejemplo, funciona como un producto cultural prohibido que juega con esta ambigüedad. Consumirla, sobre todo en contextos sociales represivos,
genera adrenalina, similar a exponerse a un tabú. La excitación sexual y la excitación del miedo comparten un mismo territorio de lo prohibido, de lo que no debería hacerse, pero se hace, por más que digan lo que digan. Y Bataille lo llevó más lejos. Sexo y muerte, Eros y Tánatos están profundamente entrelazados. El orgasmo, según decía Bataille, es una pequeña muerte, una experiencia límite que nos conecta con lo imposible de controlar. Si lo analizan bien, incluso fisiológicamente la expresión de un orgasmo se asemeja a la de alguien en el umbral de la muerte. Respiración agitada, pérdida momentánea del control, el cierre de los ojos, convulsiones musculares, y de hecho hay fotografías que lo demuestran. A lo largo de la historia, en diferentes métodos de tortura a personas que están ya a unos segunditos antes de morirse, ponen una expresión de que hasta con los ojos volteados, que si tú la comparas con una fotografía de una persona justo sintiendo un orgasmo, ahí hay algo, nomás para dejarlo así, pues. Porque si no, me voy a alargar con este tema, es uno de mis favoritos, le puedo dedicar un video específicamente a eso, pero aquí me voy a alargar, pues. La relación entre el sexo y la muerte me encanta. Psicológicamente, antropológicamente, espiritualmente, hay todo un terreno por explorar. El cine, de hecho, también ha explorado esa relación. Crash, de David Cronenberg, explora la excitación sexual a partir de la violencia y los accidentes automovilísticos. Mención especial a mi compa, el buen Guacho, el Francisco, que tiene muy buenos gustos de película. Él me la recomendó, esa película. Saludos, Nenorro. Drácula de Bram Stoker, no me refiero a la novela, me refiero a la película de Coppola. Él juega con el rollo de la mezcla entre la seducción y el terror. En el cine slasher, desde Halloween hasta Scream, la figura de la Final Girl está cargada de simbolismos sexuales y de supervivencia. Y en muchas películas eróticas, desde Ojos bien cerrados de Kubrick hasta Nymphomaniac de Lars von Trier, el sexo se mezcla con lo siniestro y con la muerte simbólica del yo. Al final, la filosofía de lo siniestro nos revela algo esencial. Lo que más tememos no es lo desconocido, sino lo demasiado conocido que retorna. Lo que reprimimos siempre regresa, disfrazado, en forma de fantasma, de doble, de monstruo, de tabú. Halloween es la fiesta de ese retorno convertida en espectáculo. El Día de Muertos vendría siendo su contraparte un poco más íntima y familiar. Y el arte, desde las vanitas barrocas hasta el cine de terror contemporáneo, nos recuerda que la muerte y el deseo, el miedo y el placer son inseparables. A lo mejor por eso buscamos estas experiencias, porque mirar de frente lo siniestro, ya sea en un altar de muertos, en un disfraz de Halloween, en una película de terror o en una escena erótica, nos conecta con lo que más tratamos de ocultar, nuestra propia mortalidad. Y en ese cruce, en ese umbral entre el sexo y miedo, entre el placer y la muerte, descubrimos que el humano siempre habita entre el deseo de vivir y la certeza inevitable de morir. Pero pues, ¿qué voy a saber yo de todas estas cosas, verdad? Aquí lo importante es, ¿qué opinas tú, amigo? Tú, televidente, tú, radioescucha, que me estás aquí escuchando decir tantas pendejadas. Ponme aquí en los comentarios qué opinas de la filosofía de lo siniestro, qué opinas de la relación entre la muerte y el sexo, qué opinas sobre el consumo de películas de terror y el consumo de pornografía, que uno es socialmente aceptado y el otro no, cuando generan casi la misma sensación. ¿Y qué opinas de este tipo de videos temáticos en relación con la filosofía, el arte, el cine, etcétera? Con esto empezamos el especial de Halloween aquí en el canal de YouTube. Pero recuerden que también voy a estar subiendo contenido a todas mis redes sociales y mis plataformas de contenido para adultos, obviamente. Suscríbanse en todas partes, no se suscriban si no quieren. Y pues nada, nos vemos en otro video, ya sea ensayo audiovisual, recomendación de película, recomendación de libro, chismes de la industria del cine para adultos o de la cultura pop, o simple publicidad descarada de todo mi contenido. Bye.